Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre inteligencia financiera. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti, que la disfrutes. Tema muy interesante que yo creo que realmente cada día más lo necesitamos, que inclusive lo enseñen desde el colegio y que entre más pronto nosotros podamos adquirir esos hábitos, más fácil empezamos o más pronto empezamos a recorrer ese camino hacia la libertad o hacia la abundancia financiera. Pero hoy yo pretendo que entiendan bien qué es un hábito y cómo desarrollarlo, qué es el éxito financiero y qué es lo que debo buscar como éxito financiero. Y les voy a dar pues una serie de recomendaciones para ayudarlos a adquirir estos hábitos y llevarlos en el día a día a su vida normal. Entonces, ¿qué es un hábito? Yo creo que esto es algo que han hablado en la Top Masterclass en diferentes ocasiones. Yo, a manera simple, bueno, coméntenme de pronto qué es un hábito para ustedes. Vamos a interactuar un poquito. ¿Quién me dice qué es para ustedes un hábito? Estoy viendo el chat, escríbanme en el chat. Hacer algo repetitivo, ok. Acción constante, conductas, actividades repetidas. Ok, exactamente. Entonces, un hábito es una práctica o conducta repetitiva regularmente. Es crear un camino neuronal fuerte a través de la repetición constante. Digamos que esa es la manera más fácil de crear un hábito. Muchos hablan de ciclos de 21 días o de repetir algo durante 21 días para generar ese hábito. Y que cada vez que lo repetimos de forma consciente, lo que estamos haciendo es crear ese camino neuronal que nos permite actuar de forma inconsciente o a través de eso. Entonces, significa que estamos creando a nivel subconsciente un nuevo acuerdo de comportamiento y que cada vez que nos enfrentemos a ciertas situaciones vamos a reaccionar de esa misma manera. Entonces, ¿cómo se forman los hábitos? Básicamente en los 7 primeros años de vida, no nacemos con ellos. Cuando nacemos somos una computadora en blanco y vamos adquiriendo esa información a través de la observación en los primeros de nuestra familia, de diferentes cosas, de todo el medio que nos rodea, y vamos creando creencias y valores que nos permiten poder, digámoslo así, actuar basado en esas creencias o esas ideales que son los valores o esas guías, y de esa forma poder, digamos, desempeñar un rol y generar una acción cada vez que los hacemos. Entonces, el éxito financiero está asociado a que podamos definir el crecimiento continuo de la riqueza y la realización progresiva, pero de metas dignas a nivel financiero. ¿Qué quiere decir eso? Es buscar la riqueza, pero digamos, haciendo un proceso que normalmente nos lo venden como algo que requiere mucho esfuerzo, pero que está alineado, porque cuando lo alineamos a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de la forma de actuar, está asociado a la abundancia. Y la abundancia implica que hay suficientes para todos. Entonces, no implica que debemos quitarle a alguien para yo tener un éxito financiero, sino implica que debemos buscarlo a través de acciones o hábitos que nos permitan poder llevar a eso. Necesitamos acercarnos de una manera más espiritual al éxito financiero, que no es otra cosa que es el flujo abundante a través de las cosas buenas hacia nosotros. Implementar lo ideal, implementar nuestro propósito de vida o hacer un emprendimiento asociado a nuestro propósito de vida, y a través de eso ayudar a las personas para poder obtener, digamos, ingresos o finanzas, una finanza de forma positiva para alcanzar ese tipo de cosas. Entonces vamos a estar hablando, ahorita les voy a mostrar 9 consejos asociados o 9 hábitos asociados a eso y que buscan que tú puedas desarrollar o alcanzar tus objetivos financieros. Ahí se me fue un error. Entonces, tener abundancia financiera, el objetivo financiero se puede considerar, o uno de manera general, es tener abundancia a través de múltiples fuentes de ingreso
de ingresos pasivos. Yo siempre que busco generar un objetivo financiero lo debo hacer en presente y en primera persona. O sea, yo soy abundante financieramente a través de múltiples fuentes de ingresos que me llegan a través de mis inversiones, que generan más de $10,000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones que me debo hacer en forma positiva y en tiempo presente. Permítanme corregir aquí un momentico las anotaciones y alguien que borró aquí. Ya, ok. Perfecto. Entonces, todos deberíamos tener un objetivo financiero para poder empezar a desarrollar ese hábito para poder alcanzar, digámoslo, las cosas que deseamos a nivel financiero. Un segundo. Sí. Quedó aquí. Ya, ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? El éxito tiene muchos aspectos. La riqueza material es solamente uno de los componentes. Y por eso la idea es buscar alcanzar los objetivos financieros sin dejar o de tener en cuenta las otras cosas de la vida. Y que a través de hábitos que yo pueda llevar en el día a día pueda empezar a desarrollar esa abundancia financiera. Entonces, el éxito hay que verlo de una forma diferente. No es un éxito solamente profesional y económico, sino es un éxito que va buscando que es una travesía y no es un destino, que está asociado a una forma de actuar permanentemente y no es algo que yo voy a llegar en algún momento. Pues sucede que es a través de la abundancia, digamos que la abundancia material es una de las cosas que hace que podamos disfrutar más esa travesía y podamos vivir con una mayor plenitud o felicidad en la medida que también tenemos un balance con las otras áreas. Si yo me enfoco solo en el éxito financiero y no tengo en cuenta las otras cosas, voy a tener vacíos en mi vida que también me va a generar o se me van a cobrar en algún aspecto y no voy a poder, digámoslo así, tener plenitud. Pero si lo busco a través del propósito de vida y de un balance en las otras categorías, voy a generar una travesía que sea mucho más, que pueda disfrutar mucho más a la hora de hacer las cosas. Entonces, debemos empezar a ver el éxito como algo, o sea, que milagroso, algo que despliegue la divinidad dentro de nosotros, que va desde nuestro interior al exterior. Y que en la medida que yo tengo arraigado unos hábitos que me lleven a la abundancia financiera, las cosas van a ir mejorando poco a poco hasta llegar a ese, digamos, estado ideal. Entonces es algo que no es que de vez en cuando, sino es que yo vivo en todo momento y que, digamos, desarrolla el éxito en mi forma de actuar. Entonces, ¿qué define a una persona exitosa? El éxito de una persona está asociado a la capacidad de alcanzar sus metas. Entonces debemos tener un plan y debemos tener en este caso específicamente un objetivo financiero o un plan financiero que nos permita poder desarrollar ese camino. Ser exitoso es una cuestión personal. Se trata de alcanzar objetivos y metas y que me motiven, que me generen interés y que estén asociados a principios y valores para poder, digamos, no pisotear a las demás personas, sino desarrollar a través de un equilibrio. Ahora, te pregunto, ¿tienes metas financieras? Hoy en día tienes un objetivo financiero, tienes un plan financiero, y si la respuesta es no, es hora de ponerse a trabajar y empezar a cambiar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es un hábito financiero? Es crear rutinas diarias o periódicas probadas por personas exitosas que te lleven a cumplir tus metas para alcanzar la abundancia financiera. Ya vamos a entrar un poquito más en este término. Mucha gente se enfoca en la libertad financiera, pero la abundancia financiera va un poquito más allá de la libertad financiera y es algo que vamos a ver al final. Entonces, para yo cambiar un nuevo hábito, debo empezar a sustituir esas, digamos, pensamientos o creencias o acciones o esos diarias y reemplazarlas por nuevos pensamientos y creencias que estén asociadas a la abundancia o que estén asociadas a la inteligencia financiera, al comportamiento adecuado. Y repetir este comportamiento hasta que se vuelva agradable o que yo reaccione de forma inconsciente en ese sentido. Entonces debemos separar
al individuo del estímulo que lo induce a determinada conducta y empezar inicialmente actuando con un criterio de lo que se debe hacer para volverlo en el día a día al respecto. Entonces, estos son hábitos que se deberían enseñar a temprana edad, pero que entre más pronto nosotros lo podamos alcanzar, nos va a permitir poder disfrutar más la vida como adultos y nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza en ese sentido. Entonces, ¿cómo debemos adquirir hábitos financieros? Básicamente, evaluando mi estado financiero actual, o sea, definiendo cuál es mi estado actual, generando por comenzar el cambio, identificando cómo me encuentro, a partir de ahí, qué tipo de controles puedo hacer, qué tipo de cambios puedo hacer, y dar el primer paso hasta haz un plan y ejecutarlo. De manera que si yo estoy endeudado o incluso estoy apurado o estoy en un nivel de igual gastos o lo otro, empiece yo a generar un cambio que me permita poder mejorar y digamos, empezar a trabajar con un plan en ese sentido. Entonces, vamos a hablar de 9 hábitos. ¿Y cuáles serían esos hábitos? Quiero tomarle un print pan a esto. Son, digamos, cosas que son necesarias. Entonces, el primero es elaborar un presupuesto. Vamos a ver uno a uno. Organizar tus deudas, planificar tu ahorro, no hacer gastos innecesarios. Ahí también tengo un error. Reglas 80-90, me disculpo. Invertir en educación financiera, invertir en cosas que me generen ingresos pasivos, planificar el retiro y alcanzar la libertad financiera. ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar un presupuesto? ¿Cuáles son el 100% de mis ingresos? Lo ideal es que genere un ahorro, lo recomendado es que sea un 10%. Lo ideal es que genere inversiones, lo recomendado es que ojalá pueda llevarlo a un 20%. Que mis gastos fijos vayan asociados a un 60% y que los variables no vayan más allá de un 10%. A veces puedo juntar los esporádicos con los fijos con los esporádicos y llevarlos a un nivel superior, pero la intención es que en la medida que yo vaya mejorando mi capacidad financiera, yo vaya reduciendo también, o mis gastos vayan siendo menos del 60%. Si hoy en día tengo que mis gastos son el 80% o son el 100% de mis ingresos, debo buscar cambiar eso para irlo reduciendo inclusive por debajo del 60%. Entonces, ¿qué debo hacer para generar un presupuesto? Los que han escuchado esto seguramente están aburridos de escucharlo, pero definitivamente el presupuesto es el que me permite poder tener ese control o ese de no gastar más dinero más de la cuenta. Entonces, y los que no tienen un presupuesto ya deben ir a hacerlo o deben hacerlo lo más pronto posible y cambiar ese hábito de no llevar un control de sus finanzas. Entonces, debemos empezar a trabajar en ese presupuesto y parte de eso es que cada vez que me vaya a gastar algo, yo debo revisar qué es lo que dice mi presupuesto y tener claro que lo que planeé lo voy haciendo en la medida que voy ejecutando el presupuesto. ¿Qué debo tener en cuenta para hacer el presupuesto? Lo primero, los ingresos, colocar todas las entradas de dinero con las que cuento en el mes, las esporádicas también y los ingresos pasivos. Bueno, ahorita les voy a mostrar un cuadro que les pueda servir. Los gastos también, colocar todos los gastos, vivienda, alimentación, educación, todos los fijos dentro del tema y también los gastos esporádicos en el sentido, por lo menos a veces pagamos gastos que son una vez al año, los impuestos, el seguro del carro, ciertas cosas que implican que no son mensuales, pero que a veces no las presupuestamos porque no son mensuales y que cuando se nos presentan nos generan un gasto de imprevisto que muchas veces nos desequilibra ese presupuesto o ese control que llevamos. Entonces, al yo sumar estas casillas, puedo identificar, si yo no lo tengo, lo primero que deben sentarse a hacer para identificar en qué estado actual es eso. Y de ahí van a saber si es positivo, enhorabuena, o sea, es algo que van por buen camino, pero debo buscar mejorar el ahorro, reducir el gasto fijo y aumentar los ingresos y las inversiones. Y si es negativo, es algo que debo empezar a trabajar desde ya para poder empezar a digamos, generar el cambio. Ahora, si nunca has establecido un presupuesto,
es comenzar ya, pero puedes, digamos que hay dos beneficios inmediatos. El primero es adquirir conciencia de qué estás haciendo con tu dinero y cómo estás hoy en día. Y la segunda es empezar a evitar gastos innecesarios. Y en esa medida puedo usar herramientas como una hoja de Excel, puedo usar aplicaciones que hoy en día ya las hay. Aquí hay dos recomendadas, Fintonis y, perdón, no, estoy tocando aquí. Bueno, o simplemente un Excel dentro del proceso. Y por ejemplo, en el caso del Excel, yo les voy a mostrar bueno, yo les saqué un ejemplo aquí. Yo puedo, por ejemplo, generar, o así como lo controlo yo. O sea, yo tengo ingresos, el salario, en caso yo soy empleado y tengo ingresos adicionales por aparte. Entonces, genero el salario del 15 o lo que me pagan el 15, lo que me pagan el 30, los auxilios extralegales que puedo ejercer, comisiones y asesorías que hago por fuera, otros ingresos asociados a las inversiones y primas y liquidaciones que son ingresos esporádicos. Eso me da un total de ingresos. Esto de entre primas y liquidaciones lo puedo llevar a un promedio mensual como para tenerlo en cuenta, pero es algo que también puede generar un ahorro en algún momento dado. Y los gastos son servicios públicos, todo lo que son los servicios de energía, agua, luz, gas, internet, celular inclusive, dentro del proceso. Alimentación, lo que me gasto en mercado, si pago, bueno, en mi caso, otras casillas dentro de los colegios, por lo menos en el caso de mis hijos. Y tengo, por ejemplo, educación, vivienda, administración, o si pago un arriendo o algo, salud, todo lo que son prepagadas, recreación, aseo y lavandería. Y en los esporádicos, los gastos, pues las tarjetas de crédito, gastos de viaje. Fíjense que aquí pongo, por ejemplo, el promedio del seguro del carro, el valor del SOS, el predial de la casa, la gobernación, etcétera. Entonces, de esa forma, aquí al final me da un total y me genera si yo tengo un ahorro o no un ahorro. Entonces, una de las recomendaciones que, digamos, bueno, que hacen todos los gurús, está, por ejemplo, el de págate a ti primero. Y eso hace parte de generar el ahorro yo primero. Entonces, lo vamos a mirar ahorita también dentro de una de los consejos. Pero una de las cosas que yo debo hacer es poner el ahorro primero. Y lo que sea que yo determine como ahorro, sacar ese rubro primero y de ahí sí empezar a generar el resto de, digamos, de gastos que tenga dentro de eso. Volviendo acá. Ok. Entonces, pues digamos que puedo hacerlo desde muchas cosas. La otra es organizar mis deudas. Si yo, digamos que también hay herramientas para usar las deudas. Muchas personas a veces adquieren, cuando comienzan su vida laboral, adquieren deudas y se basan en las tarjetas de crédito para comprar las cosas. Pero si yo manejo las tarjetas de crédito adecuadamente y las manejo para, o sea, simplemente rotación del dinero o amplificación de un plazo y a un mes, pues le puedo sacar de pronto algún provecho en ese sentido y no generar deudas a largo plazo que me afecten mi estado financiero. Lo ideal es no tener deudas, es pagar de contado, pero yo puedo, digamos, pagar de contado usando las tarjetas y generando puntos y cosas que también puedan llevarme a premios en ese sentido. Y si tengo deudas, debo buscarla a través del ahorro y de la inversión, poder tener un rubro que me permita ir pagando desde las más pequeñas para que me liberen capital y poder pagando las más grandes, de las más pequeñas a las más grandes, y de esa forma ir librando las deudas. Yo puedo hacer un plan de pago que también me permita, digámoslo, ir sabiendo cómo voy saliendo de las deudas en ese sentido. El tercer consejo es planificar el ahorro. Como les decía, debo buscar primero pagarme o generar ese ahorro. Lo ideal es que sea un 10%. En un segundo. Pero es algo que
yo puedo usar para generar inversiones que me generen ingresos pasivos o puedo usar para las emergencias y gastos imprevistos que me lleven al siguiente nivel. En ambas cosas lo puedo hacer a través del ahorro. Entonces, si yo me obligo a pagarme y ahorrar primero, es a través de eso que me puedo apalancar para poder pagar mis deudas, poder generar digamos, un ingreso de emergencia y poder generar inversiones que me permitan generar ingresos pasivos y salir de esos aspectos en el sentido. Entonces, es un hábito que yo sí o sí es el primero que debería tener en cuenta, y porque es el que me va a permitir salir de o cambiar mi situación actual a nivel financiero. El cuarto es no hagas gastos innecesarios. A veces nos entra un dinero innecesario y lo primero que salimos es a gastarnos o crear el hábito de salir a gastar lo que tengo. Son cosas que debemos romper. O sea, debemos tener el hábito de invertir y el hábito que siempre que me vaya a gastar algo, debo buscar qué inversión me permite poder darme ese gasto. Entonces, si yo siempre estoy pensando en invertir para poder generar un gasto, es a través de un gasto o de un ingreso pasivo que yo me puedo dar ese lujo, digámoslo así, de algo que yo deseo, pero no comprar cosas innecesarias. Una de las cosas que a veces se presentan es en los mercados, y es que si tú no controlas adecuadamente un presupuesto, tú te puedes empezar a comprar cualquier cantidad de productos que a veces son innecesarios o que lo que hacen es encarecen el mercado, y que muchas veces cuando yo me ajusto a eso, esos son los productos que primero debo sacar de la canasta familiar. Aquellas compras que sean más caras deben estar al final y son compras que yo debo evaluar la oportunidad de cuál es la mejor forma de hacerla. Hay veces que, por ejemplo, las personas que manejan chequera, yo puedo comprar algo a 0% de interés con cheques por fechado, o hay veces que generan planes de 0% de interés a plazos. Entonces, yo puedo pagar algo como si lo estuviera pagando de contado, pero a unos plazos o con unos intereses adecuadamente. Entonces, pero siempre debe estar respaldado por lo posible por un ingreso pasivo, por una inversión o por un dinero que tengo en la mano. No gastar un dinero que no tengo o que a veces no me ha llegado porque me va a generar problemas de endeudamiento en ese sentido. Entonces puedo llevar una lista de las cosas que quiero y planificar sus compras en la medida que, digamos, tengo el dinero y que realmente me ha generado o me permiten los ingresos hacer eso. Y no hacerlo como si fuera un impulso que sin revisar el presupuesto y sin revisar las otras cosas en sentido. La práctica o la regla 80-90, esta regla está asociada también al ahorro, y es que no gastarme más del 80 o el 90% del salario y pensar que como si tuviera ese sentido. Yo puedo, lo ideal, llevar el ahorro a un 20% sería un buen aspecto, pero digamos que un mínimo de un 10 es un comienzo. Y por ejemplo, si yo ganara $1,000 mensuales, podría decir que solo gano $800 y que estaría ahorrando 2,400 nada más, generando esos 200 al año, nada más generando esos $200 adicionales en cada sentido. Entonces, es importante ahorrar, o sea, generar un plan de ahorro, igual lo habíamos hablado arriba. Y fíjense que con un plan, por ejemplo, como este, solo ahorrando 1,000 pesos por semana o aumentando 1,000 pesos por semana, yo voy en un máximo de 52 semanas, o sea, aportando máximo 52,000 pesos, que digamos, o 50, bueno, aquí estamos hablando de pesos colombianos, pero fíjense que de 1,000 en 1,000 o de 100 en 100, yo puedo empezar a llegar a una cifra de ahorro de millones si tengo el juicio o si genero un plan de ahorro que me permita poder hacer eso. Entonces ya yo con esto puedo pensar en una inversión, y ya con las ganancias de la inversión puedo pensar en un gasto que voy a poder planificar y poder, digamos, darme algo que yo deseo sin que provenga a través del ahorro y de la inversión. Ahora, invertir en educación financiera es importante. Uno de los mentores o de los autores que más me ha gustado últimamente es Ken Honda, que habla sobre la forma bueno,
sobre el dinero. Ahorita les voy a aconsejar unos libros asociados a eso, pero no solamente se trata de invertir dinero, sino invertir en nosotros mismos y en educación. Es más, no solamente en educación financiera, sino en otras cosas. De hecho, aquí en la Top Masterclass contamos con un curso de educación financiera que lo pueden preguntar, que va a estar saliendo en una tercera versión en ese sentido para las personas que quieran aprender un poco más al respecto. Ahora, dedica tiempo a desarrollar tus conocimientos financieros. Es importante aprender de conceptos contables, que es un interés simple, que es un interés compuesto, que es un flujo de caja, que es un balance. O sea, supremamente importante saber hacer un balance de ingresos y retenciones y gastos en ese sentido. Y siempre debo buscar ese pensamiento de empresario. Entonces, el empresario debe tener el balance de sus negocios en su cabeza. Y yo debo saber, o sea, que mis activos deben, perdón, que sí, que mis activos me deben generar ingresos y que mis gastos no deben exceder mis ingresos en ese sentido para yo poder generar utilidades y poder, y siempre también para en el tema de impuestos poder generar un ciclo que me permita digamos reducir los impuestos y poder administrar mis ingresos y gastos de manera adecuada. Ese lenguaje por ejemplo, de intereses, de un valor presente, un valor futuro, son cosas que debemos aprender. Debemos entender los productos financieros, que es, bueno, que digamos que puede ser una inversión a mediano plazo, a largo plazo, que es una fiducia, que es una acción en bolsa, etcétera. ¿Qué estrategias puedo utilizar para acceder a aprender sobre trading, por ejemplo, o sobre inversiones en bolsa? Los viernes aquí en la Top Masterclass estamos hablando de eso. También pueden buscarnos en Facebook digamos, los materiales que tenemos asociados a eso. Los jueves, como hoy, también estamos hablando de muchos temas asociados a eso. Entonces, lo que son jueves y viernes son dos clases que ustedes, para, digamos, educarse financieramente, no se la deben perder. Y bueno, aquí hay unos consejos de algunos libros. Tenemos de Harry, el de Mente Millonaria, el clásico de Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Retírese joven y rico, que también es uno de los consejos de Robert Kiyosaki. El flujo del dinero, el cuadrante del flujo del dinero, que también es muy bueno. Son libros, entre otras cosas, supremamente importantes. Este de Escuela de Negocios también se lo recomiendo mucho. Piense y hágase rico. Son libros que realmente aportan a ese sentido. Los de Ken Ondan sobre la abundancia del dinero también son libros muy recomendados. Y libros, pueden también comprar libros como administración financiera, como cómo hacer evaluación de proyectos, que también complementan en ese sentido. Libros de contabilidad, que son libros que pueden mejorar en esa parte. Ahora, digamos que ¿dónde poder invertir? Invertir significa hacer básicamente que el dinero se multiplique a largo tiempo y que genere ingresos pasivos. Es necesaria una planificación para organizar tus finanzas y desarrollar ese plan para ahorrar un monto de dinero que puedas invertir. Entonces, inicialmente yo comienzo con un ahorro. Ir a fuentes de bolsa o a digamos, inversiones de activos que sean atractivos, que generen un rendimiento, por lo menos cosas, inversiones que me generen un interés compuesto, son muy interesantes, o inversiones que puedan servir de refugio a mediano y largo plazo, o que puedan generar que tengan una proyección de aumento, son cosas donde yo puedo utilizar para invertir. Hoy en día, la bolsa de valores, los brokers, lo que es dinero digital, lo que son las criptomonedas, son fuentes de inversión que me permiten poder generar ingresos tanto en el aumento de una divisa o en la disminución. Acuérdense que en el caso de la bolsa siempre estamos hablando de pares de divisas y, por ejemplo, el Bitcoin dólar, si el Bitcoin se reduce, el dólar se fortalece. Entonces yo puedo ganar al tener claro cómo cambia, cuando cambia el negocio, puedo ganar al comprar dólares o puedo ganar al comprar Bitcoin, por ejemplo, y en ese sentido beneficiarme. Y si los tengo en un broker de inversión que genere intereses o que genere capital compuesto,
son de pronto otra forma, o si los tengo en un exchange y simplemente aprovecho, los guardo y aprovecho en una subida a venderlos y después cuando bajen compro, también son formas de generar inversiones que me permitan poder aumentar mi capital. Ahora, planifica un retiro. Una de las formas es a través de diferentes fuentes de ingresos poder uno generar, digamos, inversiones que se reflejen mensualmente. Entonces yo puedo tener inversiones que de una pequeña inversión me vayan generando un vencimiento en tal mes y volver a hacer, generar a través del ahorro una segunda inversión y una tercera inversión. Y en mi caso, para mí lo ideal es tener 12 inversiones o 12 inversiones que se reflejen mensualmente, de manera que mensualmente vaya teniendo yo un ingreso pasivo que voy recibiendo a través de mensualmente a través de inversión. Normalmente las inversiones tienen un plazo. Si yo hago una planificación, yo puedo en ese tiempo que voy a dejar la inversión, que voy a planear la inversión, puedo empezar a generar, a coger parte de una ganancia o de una rentabilidad y generar un porcentaje de reinversión. Para mí lo ideal es un 30-60, o sea, gastarme un 30 o usar un 30 y reinvertir un 60 de las ganancias o de los ingresos que me generan para poder aumentar, digamos, el siguiente nivel de inversión. Y de esa manera siempre voy a estar mejorando mi flujo de ingresos pasivos en la medida que también voy aumentando mis inversiones y que mis inversiones en un plazo de tiempo, lo ideal de 12 meses, me empiezan a generar mensualmente un capital que vaya en aumento y que en algún momento sea más de lo que me generan mis ingresos normales para así poder cambiar la balanza hacia otras cosas. Entonces, de esa forma, en la medida que va aumentando mis inversiones, va aumentando mis ingresos pasivos y voy reduciendo mis gastos porque son más mis ingresos que mis gastos en ese sentido y voy tendiendo hacia eso. La importancia de planificar es supremamente importante. Eso debe estar en el plan financiero. Entonces, hablamos de que el plan debe incluir el objetivo financiero, el plan de ahorro, el plan de inversión, el plan de gastos, el plan de retiro. Fíjense que todos los componentes que se van formando de un mismo plan. Entonces, ¿qué debo hacer para alcanzar la libertad financiera? Es mucho más que tener dinero. O sea, siempre se ha dicho que la libertad financiera está asociada a tener el tiempo y el dinero o sea, el tiempo y el dinero suficiente para gastarlo. Entonces, tengo tiempo porque no necesito trabajar por dinero, sino que el dinero trabaja para mí, pero tengo ingresos que me permiten tener un buen estilo de vida y poder disfrutar de mi tiempo de la manera adecuada. Por eso hablábamos de una travesía y que en la medida que llegamos a ese estado, pues la travesía mejora. Pero en la medida que yo genero abundancia financiera, que digamos es el siguiente nivel después de libertad financiera, empieza a tener más de lo que necesito y empiezo a pensar cómo ayudar a otras personas a hacer lo mismo y ayudar al medio ambiente y a las cosas que me rodean a que sea mejor sentido y pues obviamente a mantener los niveles de ingreso en esa parte. Entonces, por eso es importante estarse educando financieramente, por eso es importante desarrollar nuevos hábitos y por eso es importante comenzar este camino. Ahora, el camino comienza en la solvencia financiera, puede comenzar, bueno, no necesariamente, pero puede comenzar en estabilidad financiera si mis ingresos son más que mis gastos. Inclusive si he generado, actualmente, digamos, son más mis gastos que mis ingresos, puedo comenzar inclusive en un nivel cero que se llama insolvencia. Entonces, y de hecho hoy en día, por lo menos en Colombia, existen leyes que, digamos, ayudan a las personas a salir de la insolvencia y poder generar un plan de pago y un plan de ahorro que les permita poder pasar a la solvencia y a la estabilidad financiera. Cuando mis ingresos y mis gastos son iguales, yo estoy en solvencia. Cuando mis ingresos son inferiores que mis gastos, o mis gastos son superiores a mí, soy en insolvencia, que es el nivel 0, digamos así. El nivel 1 es solvencia, cuando son iguales. Cuando ya empiezo a generar una estabilidad financiera, es que mis ingresos son más que mis gastos, pero que lo ideal me genere un fondo de emergencia
ese fondo de emergencia lo ideal es que por lo menos debería ser de 6 meses para yo tener cierta libertad a la hora de que me falte algo. Y en la medida que los activos, que son los que me generan ingresos pasivos, son mayores que mis gastos y que mi fondo de emergencia, empiezo a tener cierta seguridad financiera. Entonces ya no hay escasez de dinero, ya hay más dinero que ya empiezo a tener inversiones que me generan ingresos pasivos y ya me empiezo a ver las cosas de una forma diferente. Lo cierto es que esto es una decisión. Por eso hablábamos al principio que el éxito financiero es un estilo de vivir que está en desarrollar estos hábitos. En la medida que yo los empiezo a hacer y que a través del ahorro empiezo a generar inversiones y esas inversiones empiezan a dar resultados, yo empiezo a recorrer esta montaña. Y voy avanzando nivel tras nivel y eso me va a poder permitir tener tranquilidad, poderme sentir en abundancia, poder ayudar a otras personas en ese sentido de eso. Entonces, cuando mis ingresos pasivos son más que mis gastos, que ya no dependo de mi salario, no dependo de mis ingresos, sino de que mis ingresos por lo menos son iguales, ya me empiezan a generar esa libertad financiera. Ingresos pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero, ya yo no trabajo por dinero, sino que el dinero trabaja para mí y que supera el nivel o iguala el nivel de los gastos. Pero cuando lo supera y que ya son más, o sea, que más es el dinero que me llega de afuera, o sin yo, digamos, estar ahí, o sea, que he creado un sistema o he creado un negocio o tengo múltiples fuentes de ingresos que me generan ingreso pasivo, yo puedo, digamos, hablar de que ya estoy en abundancia, o sea, de que es más lo que me llega y que inclusive hay modelos de negocio que me relajo en el sentido de que así no haga nada, me va a seguir llegando. Que no es lo ideal, no es lo recomendable, porque siempre debemos estar trabajando en alimentar esas cosas y siempre los modelos de mercado son cambiantes, entonces yo no me puedo descuidar. Pero más allá es que si lo estoy alineado a mi propósito de vida y a la abundancia en general, yo soy fuente de abundancia y a través de mí también genera que otras personas sean abundantes. Entonces ya el enfoque es un cambio de mentalidad total en donde yo llevo la abundancia a las otras personas y empiezo a generar proyectos y a generar aspectos que generen un cambio en mi entorno y que me lleven a poder, digamos, trabajar en ese sentido. Debemos buscar que ese éxito financiero o esa abundancia financiera se genere y que se genere a través de un plan financiero. Si ustedes no tienen hoy en día un plan, siéntense a hacerlo. A veces nos llevamos o hacemos lo primero que nos dicen. Vaya, mijo, estudie y trabaje, consiga un buen empleo, que eso le va a cambiar su vida. Y hoy en día eso no es suficiente. Pero cuando cambiamos ese modelo mental y empezamos a generar inversiones, empezamos a generar otras cosas y damos ese primer paso y nos empezamos a educar financieramente, empezamos a manejar nuestras finanzas adecuadas, empezamos a generar un ahorro, empezamos a generar inversión, tenemos un plan y un paso a paso de hábitos que vamos empezando a trabajar, las cosas empiezan a cambiar. Y entonces ya deja uno de preocuparse porque no hay plata, ya deja uno ya suelta al universo que las cosas empiezan a llegar y que en realidad vivimos en un mundo abundante. Todos ustedes son ricos, todos ustedes tienen talento, todos ustedes tienen talentos que explotar. Todos ustedes tienen cualidades y la inteligencia suficiente para poder desarrollar esto. ¿De qué depende? De que te lo creas. ¿De qué depende? De que empieces a hacer un plan. ¿De qué depende? De que implementes los hábitos, que generes ahorro, que generes inversión, que lleves tu presupuesto, etc. Entonces, y que si no lo hacemos, a veces, como decía, bueno, como dice el audio de las 3 preguntas más importantes, llegamos a mediana edad o a cierta edad en la vida en que nos hemos dado cuenta que hemos trabajado toda la vida para otro y que hemos construido sobre la nada. Pero nunca es tarde para tomar una decisión, nunca es tarde para empezar el recorrido de esta montaña y se trata de querer y se trata de realmente intentarlo y empezar a implementar estos hábitos en el día a día.
empezando por mis pensamientos, cambiando mi modelo de pensar. ¿Tú qué piensas del dinero? ¿El dinero es algo positivo? ¿El dinero es una energía positiva? ¿O es algo malo para ti? Y si es algo malo para ti, debes empezar a cambiar esos modelos de pensamiento para que uses el dinero como una herramienta que te permita poder apalancarte y llevar las cosas adelante. Lo que son el tiempo y el dinero son dos recursos que yo debo aprender a administrar muy bien, y que en la medida que los administro de la forma adecuada y que los llevo desde mis pensamientos y mis emociones a la acción, desarrollo el plan, empiezo a generar ese cambio que necesito para alcanzar la abundancia financiera. Les deseo que si ya comenzaron este camino, lo sigan por ahí, y si no lo han comenzado, lo empiecen a llevar y puedan alcanzar esa abundancia financiera en los próximos meses. Dios los bendiga, muchas gracias por su atención. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.